Hola, ¿qué tal? Buen día, te saludo este martes 31 de marzo del año en curso. Agárrate porque la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se calentó el día de hoy. Y es que la oposición en este momento ya de estar revolcándose del coraje, pues se destapan sus tranzas una vez más. Y es que sale el día de hoy dos temas muy importantes. Uno, cuando en 2013 Ricardo Anaya ayudó a que se aprobara la reforma energética de Enrique Peña Nieto, esta reforma que nos robó la soberanía energética por completo, privatizaron todo lo que pudieron y ya después quisieron venir a decir que todo lo que hacía el expresidente López Obrador estaba mal y que lo que continúa haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum está aún peor. ¿Con qué cara vienen estos tipos a decirnos? Pero bueno, pues se habla acerca de que ya se tumbaron estas reformas que tanto daño le hicieron al pueblo de México. La soberanía energética se está recuperando, aunque han llorado, pataleado y hecho su berrinche los preanistas, ya no más, se acabó el saqueo. Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum nos habla de un tema cuando era jefa de gobierno, y es que los que ahora se rasgan las vestiduras y dicen que son los salvadores de la patria y que aman al pueblo de México, una vez más quedan evidenciados, pues destapa una mega tranza por parte de Mancera. Imagínense, con los taxistas, pues los hicieron comprar unas tabletas carísimas, era una robadera y sacadera de dinero, y resulta que al final fue pura tranza. Lograron tumbar esas tranzas y ya dieron luz verde a que se pueda hablar del tema. Y aquí lo interesante es que van a salir nombres de diputados, así que ya deben de estar en modo pánico estos preanistas. Pues ojalá se revele pronto esta información para que estemos enterados de quiénes fueron las ratas de este embrollo. Y finalmente esta reportera se pone necia, pero la presidenta Claudia Sheinbaum le da una cucharada de su propio chocolate. Pero vamos a ver el video porque la información es muy interesante. Omití presentarme, Demián Duarte de Sonora Power. Presidenta, quiero preguntarle sobre un tema. Cuando usted fue jefa de gobierno, hubo una situación con la licitación de unas tabletas electrónicas que se iban a utilizar justamente para taxímetros en específico. 6 años después, un tribunal internacional le concede la razón a su gobierno. Había una queja de 2 empresas que alegaban que las estaban bloqueando en términos de lo que fue esta situación. Si nos puede dar un poco más de detalles al respecto, presidenta. Sí, es muy interesante el caso. Le voy a pedir a Andrés Layuz, que fue quien le dio seguimiento porque era secretario de Movilidad en la Ciudad de México, que un día venga a platicar el entramado de corrupción que había ahí. Les platico. Antes de que llegáramos al gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, bueno, durante un tiempo fue José Ramón Amieva, cuando Mancera deja la jefatura de gobierno. Pero en la época todavía de Mancera, la Secretaría de Movilidad del entonces jefe de gobierno obliga a los taxistas a que tenían que comprar una tableta para poder sustituir los taxímetros y poder tener, según ellos, una aplicación similar a la de las aplicaciones telefónicas. Cuando yo estuve en campaña, todos los taxistas se quejaban porque había que pagar un montón de dinero por la tableta y además decían cómo fue que se escogió esa tableta sin consultarnos, si era la mejor, si no, y además pues eran montos muy grandes, desproporcionados a lo que ganaba el taxista. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que había muchas irregularidades en cómo se había asignado esta tableta. Entonces la cancelamos, porque además era la solicitud de los taxistas. Lo cancelamos dentro del marco de la ley. Entonces las personas que tenían esta concesión, junto con los exservidores públicos, los exfuncionarios, presentan un arbitraje internacional supuestamente relacionado con el tratado comercial con Estados Unidos, porque supuestamente había empresas relacionadas de Estados Unidos en esta asignación de esta tarjeta. Recientemente acaba de resolverse el arbitraje y le da la razón al gobierno de la ciudad de nosotros. Dice, estuvo bien, cómo se canceló, no hay ningún problema, no hay nada relacionado con alguna violación al tratado comercial.
Lo interesante de todo esto es que hay muchas audiencias públicas que se dieron en Estados Unidos sobre estos casos, porque esta empresa que dio las tabletas o las que estaba concesionada estas tabletas, pues eran varios dueños que se pelearon entre ellos e hicieron juicios en Estados Unidos. Y estos juicios se hicieron públicos. Y en esos juicios hacen público quién los llevó, cómo los llevó, con quién hablaron, a qué se comprometieron, qué diputados estuvieron involucrados. No se había podido hacer público porque estábamos en el arbitraje y está prohibido en medio del arbitraje hacer público cualquier tema que tenga que ver con la controversia. Pero ahora que ya se resolvió, pues ya se pueden hacer públicas algunas de estas. Bueno, ya, cuando venga algún diputado, ya vamos a informarlo. Pero muy interesante cómo se dio el entramado de cómo se dio esa tableta. Y afortunadamente se dieron suficientes argumentos. De parte de la Secretaría de Economía nos apoyaron mucho porque cuando son arbitrajes internacionales ya se ve a nivel del gobierno federal. Entonces, Andrés Layuz particularmente estuvo muy de cerca en su primer momento con la directora hoy del INEGI, ¿cómo se llama? Que fue secretaria de Economía, Graciela Márquez. Graciela Márquez Colín. Después con Tatiana, después con Raquel y ahora con Marcelo. Fueron estos 4 secretarios de Economía y una persona que está ahí en esa área desde hace tiempo, que es un profesional de primera, la verdad, de primerísima, que llevó muy bien el caso y afortunadamente pues nos dieron la razón. Pero sí es interesante, lo vamos a presentar, todo el entramado de cómo se dio esta asignación de esta tableta. Muy interesante, muy interesante. ¿Tú? Sí. Muchas gracias, Presidenta. Ricardo Pérez, de Diario Red América Latina. El pasado 19 de marzo se envió al Congreso esta ley para fomentar la inversión en infraestructura estratégica para el desarrollo con bienestar. Se aprobó ya en la Cámara de Diputados. En la Comisión Bancaria usted mencionó que esta ley sería de utilidad para lograr esta meta de generar 30,000 megawatts para 2030. ¿Nos podría explicar cómo va a funcionar esta ley que contempla nuevos esquemas de inversión mixta y sobre todo, pues, cómo se va a evitar que el sector privado, que empresas privadas controlen sectores estratégicos como la generación de electricidad? Y bueno, usted también mencionó que la ley será útil para también la meta de reducir la dependencia de gas natural de Estados Unidos, también mediante inversión mixta. ¿Nos podría explicar un poco cómo está contemplando la operación de esta ley? Tanto en el sector eléctrico como en petróleo y gas, cambiamos nosotros completamente las leyes y la Constitución. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la reforma energética del 2013, ni con mecanismos que se hicieron previo a ello, que el objetivo era privatizar Pemex, privatizarlo completamente. Que Pemex fuera cada vez más pequeña, que fuera cada vez más débil y que la explotación del petróleo, del gas, de sus derivados y la generación eléctrica fuera privada. Ese era el objetivo de la reforma energética y en realidad reformas que se hicieron desde 1992 con Salinas de Gortari. El objetivo era que el Estado dejara de participar en los sectores estratégicos de la electricidad y del petróleo. Nosotros cambiamos la Constitución. ¿Qué cambio sustantivo hubo en la Constitución? Parece algo muy pequeño, pero es algo muy profundo. En la reforma del 2013 se dijo, Pemex y CFE tienen que competir al mismo nivel con cualquier empresa privada.
y no tomaban en cuenta ni la soberanía, ni que eran empresas públicas, empresas del pueblo de México, empresas de la nación, y que en todo caso, más allá de la generación eléctrica, pues tienen un papel muy importante que tiene que ver con la soberanía energética de nuestro país y la garantía de precios accesibles y la garantía de poder acceder a toda la población a la electricidad y al petróleo, o bueno, a los derivados del petróleo. Entonces, cambiamos la Constitución. En 1960, si mal no me equivoco, cuando se nacionaliza la industria eléctrica por parte del presidente López Mateos, también se agrega una parte en la Constitución que decía que no podía haber contratos y que además, en el artículo 28, las empresas públicas no podían considerarse monopolios. ¿Qué agregamos nosotros en la Constitución? Que debe darse, primero, prioridad a que entre a la generación eléctrica, al despacho eléctrico, lo público. Segundo, que las empresas públicas no son monopolios, no pueden considerarse monopolios. Los neoliberales no están de acuerdo con esto, nosotros sí, porque la empresa pública es la empresa del pueblo de México, es la empresa de la nación, es la que garantiza soberanía, es la que garantiza accesibilidad, es la que garantiza la eficacia y la sustentabilidad de los sistemas. ¿Cuáles son nuestras grandes empresas nacionales del pueblo de México? Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Ahora, se hicieron leyes secundarias. En las leyes secundarias, bueno, eso es, digamos, por un lado. ¿Qué pasó después del 2013? Después del 2013, CFE cada vez generaba menos electricidad. Llegó a generar 25% de toda la electricidad que se generaba. Y no podía pasar del 50% porque era considerada monopolio. ¿Qué le pasó a Pemex? En 2013 se abre para la explotación de privados y se asignan bloques territoriales en el Golfo y en tierra, en el Golfo de México o en los estados que están en el Golfo de México. Los privados supuestamente iban a explotar el petróleo y en realidad lo utilizaron solamente para que subieran sus acciones en la bolsa de valores, pero prácticamente nadie se dedicó a explotar. Pero el bloque ya estaba asignado a un privado. Esas fueron las famosas rondas. Entonces ahora cambiamos por completo el modelo e hicimos leyes secundarias. ¿Qué dice en el caso de la electricidad? Que es un posicionamiento que hizo desde su momento el presidente López Obrador y que nosotros sostenemos. Al menos CFE debe generar el 54% y los privados 46%. Y en el caso del petróleo puede haber contratos con privados, pero siempre para beneficio de la nación. No puede haber contratos de explotación de petróleo que sean leoninos. Y ahí vienen las especificaciones de qué características debe tener. ¿Qué otra cosa se dice? El territorio, el primero que debe participar en la asignación de la explotación de petróleo, de gas, es Pemex. Ya si Pemex no quiere, pues entonces a lo mejor un privado lo podrá hacer. Pero Pemex tiene que decir primero si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Es una visión completamente distinta. ¿Qué inició el presidente López Obrador con algunos temas y nosotros le estamos dando impulso? Los llamados contratos mixtos, muy distintos a las APPs que se hicieron en su momento, que eran para beneficio de los privados. ¿Qué decimos? Una planta de generación eléctrica es de propiedad conjunta, 54% CFE, 46% el privado. Entonces puede haber mayor inversión del privado, pero el control lo tiene CFE. Y además participa en la generación y de esa manera garantizamos que nunca va a ser menor del 54%. De hecho, con lo que va a generar CFE y con los contratos mixtos, nuestra estimación es que CFE al final de nuestro sexenio tenga alrededor del 63% de la generación total. Alguien dijo, ningún privado le va a entrar a eso, porque ¿cómo se van a asociar con CFE? No, bueno, resulta que les interesó mucho más que la generación privada, que tiene un porcentaje. Hay
más de 200 que se inscribieron a la generación mixta. Y es un modelo innovador que permite participación privada, pero mantiene la regulación del Estado y a la empresa pública fuerte, sin comprometer las finanzas públicas de la empresa pública del Estado. En el caso de Pemex, en algunos casos también estamos planteando contratos mixtos. Pemex se queda con el pozo, es propiedad de él, el petróleo es propiedad de la nación, solamente que se pueden usar contratos para que el privado pueda participar, garantizando siempre el beneficio para Pemex y para la nación. Esta nueva ley que se incorporó a la Cámara de Diputados, que ya fue aprobada y ahora va al Senado, ¿qué dice? Nuevos mecanismos de financiamiento para carreteras, para electricidad, para petróleo, para petroquímica, para fertilizantes, para puertos, para toda la infraestructura, garantizando siempre la propiedad del Estado, siempre garantizando el beneficio al pueblo de México y la posible participación en un pedazo de los privados, pues para que haya más inversión y no haya endeudamiento por parte del Estado mexicano o por parte de la nación. Entonces, esta es la ley, distintos mecanismos de inversión pública y de inversión mixta, en una visión completamente distinta a las famosas APPs del pasado, donde el privado se endeudaba, invertía y el gobierno nada más pagaba. No, ahora participamos, somos parte y se permite una parte de participación privada. Entonces, esto nos puede ayudar en muchísimas áreas del desarrollo del país y garantiza pues que haya digamos un endeudamiento razonable, que no pasemos a grandes endeudamientos que afecten a la economía o al presupuesto nacional o a la situación financiera del país, y al mismo tiempo pues que haya participación privada en algunas áreas. También garantizaría, por ejemplo, que no hubiera aumentos desmedidos en las tarifas de luz, etcétera, abusos por parte de empresas privadas. Sí, si hubiéramos seguido en el camino que se había marcado con la reforma del 2013, si no hubiera llegado el presidente López Obrador a poner orden en el sector energético, hoy CFE estaría generando el 10% de la generación y los privados con los precios que se determinarían. Muchas gracias, presidente. Mucho más subsidio. Muchas gracias. Sí. Por último, ayer el grupo interinstitucional para atender el tema del derrame en el Golfo de México mencionó una revisión de los ductos de los complejos Acal C y Acal H en la zona de Cantarell. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Qué es lo que han encontrado hasta el momento, presidente? Se han revisado, son 400 y tantos pozos en Cantarell. Recuerden que Cantarell llegó a dar casi 2 millones de barriles de petróleo diario. Cantarell sigue produciendo, ya poco, pero sigue produciendo. Eso es muy importante. Es una zona que está en explotación. Algunas de las instalaciones pues ya tienen sus años, pero en la administración pasada con el presidente López Obrador se hizo una revisión de una buena parte de estas instalaciones y ahora estamos haciendo revisiones. Estuve leyendo mucho sobre el tema y mañana me reúno con el grupo técnico para poder seguir informando a la población. Hay todavía en el Golfo lo que le llaman chapopoteras naturales, es decir, emanaciones de pozos, digamos, no son pozos todavía porque no están explotados, pero así les llaman los científicos, chapopoteras naturales, en donde se emana petróleo. Entonces, esta emanación que vino de Cantarell, pues lo que estamos investigando junto con científicos, porque no solamente es un trabajo de Semarnat, de Pemex y de la Secretaría de Marina y Secretaría de Energía, sino con científicos, si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o
alguna fuga de alguna de las instalaciones. Para eso pues se tienen que revisar todas las instalaciones. Hasta ahora no ha habido reportado una fuga, se han revisado ya una parte importante. Si se llegara a ver que hay una fuga, pues obviamente se informaría y se entraría a la reparación. Más bien parece esta otra hipótesis que se ha venido planteando. Y también para ello pues hay protocolos para contener la contaminación, porque no es la primera vez que ocurre, sino que ha ocurrido en otras ocasiones. Toda esta información que han venido dando este grupo y que tenemos que abundar en la información, porque todos tienen que saber pues lo que está pasando en el Golfo y cómo se ha venido conteniendo la contaminación y limpiando las playas, que es algo muy importante, porque parece que no se ha hecho nada, se ha hecho muchísimo. Hay muchísima gente de Pemex trabajando, mucha gente de la Secretaría de Marina, mucha gente de Semarnat trabajando para poder contener y limpiar la contaminación a través de distintos métodos. Entonces, particularmente es muy importante que todos los protocolos de alertamiento y de control de la contaminación que se puedan presentar, ya sea por estas chapopoteras o por alguna fuga que llegara a darse, pues tienen que operar de manera inmediata. Entonces, eso es en lo que seguimos trabajando. Mañana me dan un reporte y lo vamos a seguir informando. El día de hoy está Alicia Bárcena en Veracruz y revisando las playas, platicando también con los pescadores, y también ha habido un trabajo muy importante tanto de Pemex, del área social de Pemex que coordina Raúl Ojeda, como de Secretaría de Bienestar, que también le pedí que ayudaran para poder apoyar a los pescadores por los daños que han tenido. Buenos días, Presidenta. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX y Radio Milet. Presidenta, la semana pasada la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, acudió al Senado de la República. Ahí legisladores y legisladoras de Morena le respondieron con consignas a favor de Raúl Morón para la gubernatura de Michoacán. Como sabe, bueno, la alcaldesa y viuda de Carlos Manzo pues ha exigido una investigación al respecto. En su gobierno, ¿no?, que se dice priorizar la erradicación de la violencia contra las mujeres, ¿qué sanción considera usted adecuada para quienes normalizan e incitan, ¿no?, a este tipo de violencia política en un recinto federal? Y cómo, pues, de alguna manera garantizar que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir. Bueno, digamos, a Grecia Quirós hay que tenerle una solidaridad especial, pues perdió a su esposo en una situación muy grave y estamos atendiendo Uruapan, a ella y a Michoacán en su conjunto, como todo el mundo lo sabe. Y pues hay que ser solidario con ella por la situación que vive, que ha vivido, por un lado. Ahora, por otro lado, pues son los temas más políticos, que tienen que ver pues con la disputa política permanente que hay, y más ahora que se viene el periodo electoral. Si esto es violencia política de género o no, pues ya tendrán que revisarlo las autoridades competentes. Pero son dos temas distintos. Nuestra solidaridad siempre con Grecia, nuestro apoyo, todo el apoyo que necesite, por la condición en la que vive y además porque es nuestra responsabilidad apoyar Uruapan. Y ya en la parte más política, cuando se dé el proceso electoral y cuando vayas a un lugar como el Senado o la Cámara de Diputados, pues ya también hay otros temas políticos que se involucran ahí. Y ya le dejo yo a las autoridades que evalúen si eso es violencia política de género o no. ¿Para usted no es violencia política? Pues ya se lo dejaría yo a las instituciones que les corresponde evaluar si eso es violencia política o no. Les doy mi opinión en torno a Grecia y en torno, pues en general, la situación política del país, que mientras más nos acerquemos al 27, más pues politizado va a estar todo, porque es natural. ¿Y sería válido este tipo de expresiones, Presidenta? No, repito, si hay violencia política de género, tiene que evaluarlo las instancias correspondientes. Bien, en otro tema, regresando pues al tema de desaparecidos que se presentó la semana pasada, en la reunión con colectivos, la propia Secretaría de Gobernación reconoció 83,000 personas no identificadas a nivel forense. Pero en el informe público, bueno, solamente se reportó poco más de 40,000 desaparecidos. ¿En qué categoría metodológica de este balance oficial aparecen estos casos
y los hallazgos en lo que tiene que ver con fosas clandestinas, Presidenta, si el dato vigente es de 46.743 desaparecidos. ¿Cómo se cruzan estas cifras con el registro nacional? Y también preguntarle qué medidas y recursos adicionales se utilizarán justamente a nivel federal, a nivel gobierno federal, pues, para acelerar la identificación de estas personas y evitar que sigan pues fuera de lo que es la contabilidad pública. Si recuerdas, cuando presentamos el reporte de desaparecidos, una de las estrategias que planteé en la ley o que incorporamos a la ley y que fue aprobada por los legisladores es la mejora del registro forense y todas las capacidades que se deben de tener para que una persona que es encontrada sin vida y más en condiciones de una muerte violenta, pues pueda ser identificada lo más pronto posible. Y al mismo tiempo que se mejore todo el registro forense, que tiene muchas problemáticas y limitaciones. Mucho corresponde a los gobiernos de los estados y estamos en coordinación con ellos, con las fiscalías, con los tribunales de justicia, en algunos casos los INCIFOS, CEMEFOS, depende cómo se llamen, están en las fiscalías, en algunos casos están en los tribunales de justicia y estamos colaborando con ellos, con la Fiscalía General de la República y el área de búsqueda y también el secretariado para poder generar todas las condiciones para la identificación de estas personas. Y estas personas, evidentemente, una vez que se identifiquen, pues tienen que ser cruzados sus datos con el registro de desaparecidos y ver si alguna de estas personas fue reportada en algún momento como desaparecida. ¿Cuántas personas sin identificar? Pues es parte de lo que el equipo puede seguir informando. ¿Cuántas personas identificar hay y cómo se incorporan a los registros? Lo que nosotros mostramos el viernes de la semana pasada con el equipo que ha estado trabajando en ello es los registros que dicen, cómo se han identificado a las personas, siendo absolutamente transparentes de cómo están los registros, cuáles no tienen datos, cuáles sí tienen datos, cuáles han sido encontrados en registros administrativos posteriores, cómo seguimos buscando y las personas que no están, que tienen todos sus datos, pero que lamentablemente todavía no tenemos un registro ni administrativo ni de ningún tipo. Y el compromiso de seguir buscando. ¿Cuál sería, digamos, el reto justamente del gobierno federal para poder hacer esta identificación presente de estos 83,000 Repito, es un asunto de coordinación, no corresponde exclusivamente al gobierno federal, mucho corresponde a los estados de la República. Entonces, hay que trabajar de manera coordinada, no es que nosotros digamos no nos corresponde, todo lo contrario. Desde que llegamos dijimos, con todas las entidades de la República hay que coordinarnos para mejorar la seguridad en el país. Y esta no es la excepción. Tenemos que coordinarnos con los gobiernos de los estados, con las fiscalías estatales, que muchas de ellas son las responsables de poder identificar a estas personas que lamentablemente no están identificadas, para poder pues cruzarlas con los registros de desaparecidos. Digamos que faltarían como herramientas tecnológicas, o sea, eso pudiera ser uno de los factores. A veces depende de más gente que tenga que estar participando, depende de herramientas tecnológicas, depende del registro digital que se tiene que hacer, porque a veces no hay la suficiente tecnología para poder hacer el registro digital, para poder cruzar la información, y en ello hay una coordinación permanente con todas las fiscalías. Aun cuando las fiscalías son autónomas, de todas maneras, la Secretaría de Gobernación y todo el equipo está trabajando con las fiscalías para poder avanzar lo más pronto en la identificación. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, también desde su administración, bueno, se ha buscado fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana. Sin embargo, pues cómo respaldar ese llamado
ese llamado cuando se dan casos como los asesinatos de las activistas Sandra Camacho y Diana Belén García Alfaro. Una denunció pues de caciquismo en Morelos, incluso lo hizo pues a la propia gobernadora. Por su parte, Belén fue hallada sin vida luego de denunciar agresiones y la muerte pues de uno de los perros que ella rescataba en el Estado de México. Realmente pues está garantizada la seguridad de los denunciantes ante esta ola de violencia. Estamos trabajando con los gobiernos de los estados y particularmente estos dos casos que son muy dolorosos, porque todos vimos cómo en las redes sociales denuncian y después lamentablemente pues viene el homicidio. Y evidentemente pues tiene que desarrollarse mucho más mecanismos para que en el momento que denuncian, aunque no hayan denunciado a la Fiscalía, frente a una autoridad, pues se den todas las condiciones para poder proteger a las personas. Y en eso estamos trabajando para garantizar que esto se haga. Y por supuesto pueden entrar en contacto con la Secretaría de Gobernación para todos los mecanismos de protección que hay para las personas. Bien, presidenta. Y finalmente, en los últimos días ha trascendido un caso, es el caso del empresario John Ulrich, que es uno de los herederos de una de las empresas pues más emblemáticas en lo que tiene que ver con útiles escolares aquí en México, que es Baco, quien está preso desde hace 8 meses en el reclusorio sur bajo el delito de administración fraudulenta que hizo su propio hermano, Edgar Ulrich, y que este delito, bueno, en sí no ameritaba prisión preventiva, sin embargo sigue encarcelado. Este caso presenta, más allá de que pueda tomarse como una disputa familiar, ha llamado la atención por varias cosas. La primera, porque la defensa denuncia que este encarcelamiento se dio gracias a que dentro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Rafael Guerra, pues se venden combos penales que incluyen orden de aprehensión y prisión preventiva justificada. 2, porque John Ulrich es ciudadano estadounidense. Y 3, porque pues justamente al tener la ciudadanía estadounidense se acogió a la orden ejecutiva firmada el año pasado por este gobierno que brinda apoyo a ciudadanos estadounidenses que son detenidos en alguna parte del mundo. De hecho, ya envió una carta al propio presidente Donald Trump. Incluso el jueves pasado se dio a conocer que ya se le está brindando apoyo consular. En este sentido, presenta preguntarle ¿Cómo entender que siga habiendo este tipo de casos cuando se dio pues la renovación del Poder Judicial, ¿no?, que sigan prevaleciendo estas prácticas fuera de la ley? Y 2, si en un momento dado esto no pudiera generar pues algunas tensiones y críticas de personajes de allá de Estados Unidos que pues justamente han estado pendientes y que estuvieron señalando mucho pues esta elección judicial, ¿no?, con respecto pues ahora con este tipo de casos que se están ventilando. Sí. Tú ya defines que es un caso injusto. No, así lo maneja la propia defensa, por eso comenté. La defensa plantea que es un caso injusto. Así es. Yo creo que hay que escuchar la versión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Porque pues la defensa evidentemente, para defender a su cliente, a la persona, pues evidentemente está defendiendo a la persona. Hay que escuchar la otra versión. Entonces vamos a preguntar al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por qué esta persona está detenida. Porque probablemente él denuncia que hay corrupción. Bueno, pues tiene que demostrarse, no lo podemos tomar de antemano como que es así. Hay que escuchar la otra versión para poder tomar una opinión. Y pues le pedimos ahí al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no sé si ya lo hizo público o no, pero que pueda hacer pública su versión en este caso para poder tomar una opinión. Y finalmente, presidenta, ¿tiene alguna información sobre esta información que se dio a conocer el día de ayer de la explosión de un artefacto, explosivo en una camioneta que iba saliendo de las instalaciones del AIFA? ¿Qué información tiene sobre este hecho? En estos casos ustedes saben que informa el Gabinete de Seguridad y estaban por informarlo, lo informaron hoy en la mañana y ellos pueden emitir el comunicado. Gracias. Sobre salud, preguntarles, comentan que este contagio, este brote va a la baja. Sin embargo, por ejemplo, de acuerdo a los propios reportes diarios,
que hace la Secretaría de Salud. El 4 de marzo se tenían 12.237 casos y ahora el 26 subió a 14.605, es decir, hay 2.368 nuevos casos. En ese sentido, preguntar cuáles han sido los factores para no poder contener como tal los contagios y dado que también las propias autoridades sanitarias comentaron que este brote se dio por casos exportados, es decir, por personas que llegaron a nuestro país, preguntar si no será obligatorio que justamente personas que vengan de otras partes del mundo pues se les requiera que estén inoculados contra esta enfermedad y más en la antesala pues de lo que es el Mundial. Eduardo o David y luego Eduardo. Ajá. A ver, el número de casos que se reportan no se reportan hasta que se demuestra que el caso se debe a sarampión. Es decir, una persona puede empezar con datos clínicos, tener sarampión y su reporte viene hasta que tenemos la prueba definitiva de que es sarampión. Eso hace que los reportes diarios no reflejen necesariamente lo que está sucediendo, porque se acumulan de varias semanas atrás. Por eso vemos las variaciones en lo que tiene que ver en los reportes epidemiológicos. Pero lo que mostró Eduardo es que claramente van disminuyendo el número de casos nuevos reportados. Es distinto el número de casos nuevos al número de casos reportados. Esa es una. La otra es que la vacunación a nivel mundial no es obligatoria para sarampión, porque existen diferentes políticas en diferentes países e incluso hay gente antivacunas que no se quiere vacunar. Pero en resumen, en relación a su pregunta, la única manera es seguir vacunando. En la medida que aumente el número de personas que tienen inmunidad, el número de casos nuevos disminuye, porque lo que importa es la tasa de contagio que existe y la tasa de contagio está definitivamente a la baja en el país. Pero al final del día sí hay nuevos casos ya confirmados. No, sigue habiendo casos. No podemos decir que ya eliminamos por completo los casos de sarampión, pero lo que sí es que vienen bajando en forma significativa y la tasa de contagio también va disminuyendo en forma progresiva. Gracias. Sí, es muy importante, creo que recalcar, y para que todos los que nos escuchen sepan cómo se ha comportado el virus de sarampión en estos últimos meses. Creo que los datos que tú misma comentabas son los que muestran cómo ha cambiado la velocidad del virus. Si no mal recuerdo, justo mencionas que en los últimos 25 días más o menos ha habido 2.400 casos, es decir, cerca de 100 casos al día en este último mes. En el momento de mayor transmisión del virus, de mayor velocidad, hacia mediados de febrero, estábamos hablando de cerca de 220 casos al día nuevos. En la última semana estamos hablando de cerca de 80 casos al día nuevos. Es decir, la velocidad es mucho menor. ¿Qué significa esto? Que el virus del sarampión sigue presente, sigue habiendo casos activos, sigue habiendo personas que día con día se contagian, pero es un número mucho menor de lo que se contagiaban antes. Si no hubiéramos implementado el proceso de vacunación, si el virus hubiera tenido su tendencia natural, lo que hubiera pasado es que hubiéramos pasado de tener 220 casos al día a tener ahora tal vez después 400 casos al día, después 500, después 600. La ruta ha sido al revés, el número de casos al día ha bajado. El sarampión, como cualquier enfermedad transmisible por vectores, contagiosa como puede ser esta en su mayor expresión, no se apaga de un día a otro. Lo que va pasando es que cada vez los contagiados van contagiando menos personas. Y por eso lo que esperamos, como ya se ve en el caso de Chihuahua el año pasado, como se veía en el caso de Jalisco a partir de hoy, no es que el número de casos desaparece de un día a otro, sino que va progresivamente bajando. Y la manera en la que garantizamos todos, en lo individual, en lo colectivo, que sigue bajando, es continuando vacunándonos.
porque cuando nos vacunamos, el virus encuentra menos espacio para reproducirse, menos espacio para transmitirse, y lo que esperamos entonces es que siga bajando. Esa tendencia se puede revertir si las personas pues no se vacunaran, y por eso es importante que la gente sepa que si bien estamos mucho mejor en términos de transmisión de lo que estábamos hace un mes y medio, todavía sigue habiendo sarampión, y la manera de hacer que vaya desapareciendo día con día de manera acelerada es vacunándonos. Y hoy los datos que tenemos son contundentes. Afortunadamente la transmisión es mucho más lenta y es además consistente, que es más baja en todas y cada una de las entidades de nuestro país. ¿En qué zonas o en qué estados ustedes han podido identificar resistencia justamente a la no vacunación? Creo que la resistencia en sí es grupos muy pequeños, en realidad no hay una resistencia como tal, sino más bien hay comunidades que históricamente no se han vacunado por alguna razón u otra. Pero un caso increíblemente útil para que la gente sepa cómo el Estado mexicano sí puede llegar a vacunar es, por ejemplo, donde inició el brote en Chihuahua. En Chihuahua, las comunidades que primero trajeron el brote eran ciertos grupos que históricamente no se han vacunado. Pero cuando el equipo de la Secretaría de Salud Federal, del IMSS, del ISSSTE, de los servicios estatales de salud, fue y buscó a las personas para vacunarse o que había un brote, las personas se vacunaron. Es decir, no es un tema de resistencia, tal vez es un tema de poder acercarnos, poder platicar, dialogar, socializar, y en la mayoría de los casos, tal no en todos, pero en la mayoría de los casos, las personas se vacunan. Y por eso la importancia de las estrategias que hemos hecho en estas últimas semanas, en este último año, que es, si queremos que la gente se vacune, históricamente de grupos que no se han vacunado, ¿cómo lo hacemos? Acerquémosle las vacunas, hagamos que sea sencillo, hagamos que en todos los centros de salud, en los 20,000 que tenemos puntos, sea fácil, sea rápido, sea gratuito, sea universal vacunarse. Las personas de nuestro país tienen muchísima solidaridad, como se vio ahora, como se vio en el COVID hace muchos años, y cuando les pedimos, les informamos que vacunarse ayuda en lo personal y en lo comunitario, las personas han mostrado atender ese llamado. Y así tenemos que seguir hacia adelante y así seguir ocupando estos espacios de personas que por alguna razón u otra no se han vacunado. Pero hoy, cuando ustedes ven 17 millones de vacunas en 7 semanas, deja claro, deja bastante patente que en México hay una cultura fuerte de la vacunación y que si lo aceleramos con las estrategias de abasto, con las estrategias de más puntos, la gente acuda al llamado y se vacuna. Gracias. Presidente, en otro tema, Además hay que considerar, perdón, que el porcentaje de vacunación en México es alto. Entonces, si no hubiera habido vacunación en México, pues entonces el sarampión, que es tan contagioso, hubiéramos tenido pues miles y miles de casos, muy rápido. O sea, la mayoría de la población está vacunada. Hay sectores que, como explicamos aquí, a lo mejor nada más se pusieron una vacuna, ya no llegaron por el refuerzo y todavía son vulnerables a contagiarse. Y sobre todo por eso estamos impulsando a que la vacunación sea en los niños. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video, no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.